Hola, ¿qué tal? A todas y todos. Estamos en un encuentro más con autoras y autores, acá con el Plan de Lectura de la Ciudad de Buenos Aires. Les voy a presentar a Paula Bombara, que amablemente accedió a esta entrevista. Les voy a contar un poquito su biografía. Paula es escritora, bioquímica y comunicadora científica en Argentina. Su obra se lee en toda Iberoamérica. Entre sus novelas más premiadas está El mar y la serpiente, Una casa de secretos, La chica pájaro, Lo que guarda un caracol y La fuerza escondida. En 2003 creó y desde entonces dirige la colección de comunicación científica para niños Querés saber, publicada por Eudeva, que le voy a pedir a Ana Bárbara si nos muestra la que tiene justo atrás de ella, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del grupo de investigación Discursos e Infancia del Instituto Lingüístico de la misma universidad, donde está realizando su doctorado. Como investigadora aborda los cruces entre artes y ciencias, la deconstrucción de los estereotipos en la literatura y la búsqueda de identidad y de justicia en las infancias y las juventudes. Y tenemos también a Camila Lozada, que es profesora de Lengua y Literatura en el Liceo 1, y Ana Bárbara, que es maestra bibliotecaria de la Escuela 11 y 18 del Distrito Escolar 7. ¿Está bien? Yo voy a dejarlas ahora para que empiece la entrevista y darle la bienvenida a todas y todos. Bueno, muchas gracias Carola por la presentación. Un gusto estar compartiendo con Camila y con Ana Bárbara este momento. Eh, yo lo que pensaba era comenzar por El mar y la serpiente, que sé que está llegando a las escuelas. Mirá, yo tengo la portada nueva que salió durante la pandemia. Que es re linda. Sí, pero esta nos gusta muchísimo porque tiene nuestro loguito. Bueno, en esta nueva portada tuve la suerte de participar, aportando no solo fotos, sino también ideas y opiniones. Siendo autora es un lujo muchas veces Totalmente. tener esa oportunidad de participar del diseño, así que bueno, un gracias muy grande a la editorial. Lo tomé como un regalo, te diría. Totalmente. Y sí, como para descomprimir y no darles la responsabilidad de hacer la primera pregunta, voy a empezar yo. El mar y la serpiente es un libro que para mí particularmente es una guía, es uno de los primeros libros que yo leí para niños y niñas que tenía como tema la memoria y la dictadura militar en Argentina. Es una historia bellísima de una nena en 3 momentos de su vida que demoramos mucho en mandarlo a las escuelas porque es un libro que ya naturalmente circula. Es un libro que tomó lugar en la escuela y que no es necesario que uno lo esté promocionando, pero que en esta colección nos parecía importante que estuviera de la mano de los otros libros que estamos mandando acerca de la memoria histórica, porque estamos creando una pequeña subcolección con otros libros que también trabajan el tema. Esta vez va con el libro de Julia López, Una muchacha muy bella. Está también en la misma subcolección Piedra, papel o tijera de Inés Garland. Entonces se está creando una pequeña colección ahí chiquita para las escuelas medias para pensar el tema de la verdad histórica, especialmente en un momento en que hay que tenerlo más fresco, ¿sí? Eh, Siempre, cada vez que escucho las entrevistas que te hacen, te preguntan, la pregunta de rigor es, esta es una historia tuya, pero yo no voy a empezar por ahí porque me parece mucho más interesante que nos cuentes cómo es posible escribir un libro tan desgarrador sin terminar destrozada, sin terminar hecha a pedacitos y pudiendo como utilizar en un punto la literatura como una forma de hablar, de contar, de poner en palabras. Yo supongo que es porque al momento de escribirlo tenía ya suficientemente conversado y masticado, digerido. Ya es, bueno, al ser parte de mi infancia, todo lo sucedido, eh, y al haber empezado a escribirlo
como un proyecto pensado para que fuera leído por personas nacidas en democracia, o sea, tenía ahí ya como ese deseo de entrar al mundo de la escritura de novelas a partir de algo que conocía muy pero muy bien, y con una intención que era conectar con niños y niñas nacidos en democracia y con jóvenes también, y bueno, hoy con adultos, por suerte, ¿no? Porque ya nuestra democracia ya cumplió los 38 años y vamos por más. Así que creo que fue la distancia emocional que me permitió acercarme de otro modo y construir lo que podría haberse interpretado como un testimonio, construir literatura con eso. Gracias, Camila. Ana, ¿se animan a empezar a preguntar? Sí, cómo no. Bueno, primero agradecer este espacio que me parece sumamente interesante también para llegar a los chicos y a las chicas de otra forma, ¿no? A través del plan de lectura y a través de lo que vamos haciendo en las clases. Yo me interesa mucho en la literatura de Paula el tema de las voces, de cómo se incluyen, cómo aparece, ¿no? Esa polifonía típica de las novelas, pero sobre todo cómo aparece la voz del adolescente, ¿no? Como de esta niña que se va transformando en adolescente en El mar y la serpiente, y en La chica pájaro también, ¿no? A través de Mara Alma, que nos va contando su historia. Y le quería preguntar a Paula, bueno, ¿cómo es esa construcción narrativa de tener la voz o de poner la voz de una niña, de un adolescente, ¿no? Cuando la diferencia etaria como autora real es más lejana, ¿no? No sé si se entendió, Paula, a dónde Sí, apunto. sí. Hablas de novelas separadas por una década. En ese tiempo, bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? El proceso de escritura del mar y la serpiente fue un proceso te diría, de prueba y error. Fue mi primera novela, eh, fue la novela en la que tomé más riesgos, digamos, porque en principio tuvo primeras versiones donde estaba escrita de un modo más convencional. Eh, Tuve muy buenos consejos que me llevaron a leer otros libros que no conocía hasta ese momento y a otros autores que trabajan la palabra de otro modo. Entonces, leer a autores y autoras que se animaban a quebrar ciertas convenciones hicieron que yo también me animara y tomara recursos quizás de la poética o de novelas más experimentales y volviera a intentar, ¿no? Y esa búsqueda de la voz propia, si se quiere, llevó años. El Mar y la Serpiente es un libro que me llevó muchísimos años y que las reescrituras estaban motivadas por rechazos editoriales y por lecturas, ¿viste? De gente que yo la daba a leer y me hacía devoluciones que me empujaban a buscar más y buscar más. Entonces quedó una práctica de escritura, de búsqueda y de experimentación. Y cada proyecto demanda una investigación especial, una experimentación con la palabra diferente. Hay proyectos que las voces que me aparecen para contar una historia son voces más introspectivas, otras que demandan más presencia más polifónica. Eh, pero lo que aprendí a partir del proceso de escritura del Mar y la Serpiente es que cada proyecto es único. Eh, y que hay que prepararse de ese modo, ¿no? Pensando, bueno, uno ya tiene una práctica de lo que significa escribir un texto largo. Ya sabes que vas a tardar, ya sabes que en el medio seguramente lo que tenías planificado se te rompe todo, ya sabes que vas a tener que leer mucho y que vas a irte por las ramas. Esa práctica ya la tengo, digamos, pero sé también que ante cada proyecto van a aparecer un montón de imprevistos que me van a poner en jaque. Entonces voy a tambalear, voy a estar incómoda. Eh, y en toda esta etapa que es muy necesaria, todavía no sé si eso se va a transformar en un libro.
porque un libro es una construcción colectiva, entonces todavía no sé si va a haber jóvenes. Yo necesito primero pensar y concentrarme en los personajes y en hallar un modo de contar efectivo para lo que esos personajes transmiten, digamos. Me transmiten primero a mí y yo como herramienta, te diría, quiero que se transmita también a otras personas. Así que lo que sucede después con los libros, con mis libros en los jóvenes, está un poco fuera de mis manos, en realidad. Cuando termino ese borrador, suelo conversarlo con editoras con las que ya he trabajado, busco más que editoriales, editoras, me gusta trabajar con mujeres, y les comento lo que estoy haciendo, lo que hice, y vemos ahí, lo leen y empezamos a ver si eso es posible ser transformado en libros, si puede entrar ahí una mirada colectiva y cuáles serían las sugerencias. Eh, Creo de verdad que es importante el proceso de edición en la transformación de un texto a un libro. Un libro es mucho más que el texto que se escribe. Y recién ahí entra, porque yo voy primero a las editoriales juveniles, porque me encantan después las conversaciones que se dan con los jóvenes. Entonces recién ahí entra el lector joven como, bueno, posible destinatario o no, porque a veces me rechazan los textos y me dicen que no es para jóvenes. A veces me dicen, no es para jóvenes, es para niños. Y a veces me dicen, no, esto no es para jóvenes, es para adultos con él, y bueno, yo ahí tengo que decidir qué hacer. Así que creo que no tiene tanto que ver con que yo haga algo a propósito, no sé si queda claro, no hago nada a propósito para que esa comunicación se dé. Lo que pasa con los libros un poco depende de los propios lectores también, ¿no? De qué encuentran ahí. Capaz que, esto es una hipótesis, no lo tengo claro, pero capaz que todo eso que uno pone entre líneas cuando escribe, eh, y no hablo solo del tiempo en horas, sino hablo del tiempo psicológico, hablo de lo emocional, hablo también de darse el tiempo para reflexionar y volver atrás y deshacer lo que uno hizo y volver a empezar. Todo eso de algún modo queda en el entre líneas y los chicos y las chicas lo perciben y les gusta, ¿no? Pero yo lo tomo como un agradecimiento y también me pregunto lo que vos te preguntás, si va a haber algún momento, yo estoy en un par de años cumplo 50 años, soy madre de hijos adolescentes, si en algún momento voy a dejar de sentir esta conexión, pero por ahora no me pasa, por ahora siento que quiero seguir teniendo encuentros con adolescentes, me parece una etapa de la vida fundamental y llena de energía y de ideas nuevas que a mí me interesa conocer. Bueno, hola, ¿qué tal, Paula? Con respecto a, bueno, a cómo está contada la historia, ¿no? Tanto, yo también voy a tomar las dos novelas, El mar y la serpiente y La chica pájaro. Por ejemplo, cómo están divididos los capítulos, ¿no? Que son como capítulos cortitos, cómo está narrada la historia en forma poética. No sé, me gustaría que hablaras un poco de eso, de cómo están elegidos los espacios, ¿no? Como que yo creo que se distingue bastante como esto de los espacios, tanto en una novela como en otra, y que resulta atractivo también, me parece, para los chicos, por ejemplo, un detalle, que los capítulos no sean largos, no sé, a ver si nos puedes contar algo de eso. Bueno, en estas dos novelas, y te diría que también en otra que escribí entre las dos, que es solo 3 segundos, las músicas que se me presentaban, pienso mucho en términos sonoros, yo lo que escribo. Quizás eso es lo que vos estás también, lo que se detecta, ¿no? Como mientras escribo leo en voz alta, pruebo cómo suena,
Y es importante en esa búsqueda el silencio también, que el silencio en lo impreso se traduce como el espacio, ¿no? Y hay también en el diseño de los libros un respeto por esos silencios. Hay espacios en blanco bastante, sobre todo en el Mar y la Serpiente, donde fue pensado, ¿no? Que calzara así para que hubiera como una especie de tiempo de respiración en la novela, que era necesario también eso. No sé qué más decirte, creo que es propio de buscar la música de cada libro. Hay otras novelas en donde más polifónicas, como Lo que guarda un caracol, en donde cada personaje tiene su música, entonces aparecen distintas formas de enunciación, o La desobediente, incluso, donde el personaje que lleva la voz cantante es de otro siglo, entonces los párrafos son mucho más largos. Pero en estos casos, en donde estas niñas jóvenes, tanto en El Mar y la Serpiente como en La chica pájaro, son mujeres que están pasando por momentos que demandan un poco meterse para adentro y plantarse fuerte para después seguir. eh, Se me presentaron frases cortas, se me presentaron respiraciones largas. Y todo eso está muy vinculado a la poesía y a lo poético, y a la música, a lo rítmico. Paula, vos decías hace un ratito que contabas un poco de tu trabajo, de cómo trabajabas las novelas y de un recurso que a mí me interesa muchísimo que los chicos y las chicas lo vayan pensando, que es la corrección, que es revisar un texto, que es volver sobre el texto, reescribir el texto, eh, empezar a escucharlo en voz alta, dárselo a alguien para corregir. No es cuestión de escribir algo y ya tirarlo al mar. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva a hacer todo ese camino entre que sale el primer borrador y termina siendo un texto preparado para presentarle a alguien, a un editor, una editora, para que te lo lea? Y depende, a veces son años, años y años. Por ejemplo, tengo un montón de borradores de una historia protagonizada por una mujer que tiene unos 50 y pico de años, que la vengo escribiendo desde, te diría, el siglo pasado, y todavía no le encontré la vuelta. Y sigo, y cada tanto me pongo, insisto, y todavía no, bueno, sigo corrigiendo y corrigiendo porque no le encontré la música a ese. Quizás tenga que llegar a la edad de mi personaje o pasarla para encontrarle la música. Eh, en el caso del Mar y la Serpiente bueno, pero era la primera novela, digamos, fueron unos 7 años entre que terminé el primer borrador y bueno, se decidieron publicarlas, la aceptaron en 2004 y sí, empecé muchísimo antes, trabajaba todavía en laboratorio cuando empecé. En el caso de La chica pájaro fue un poco menos, habrán sido 2 años y pico. Lo que pasa es que no creo en los tiempos físicos, digamos, o mecánicos. Son tiempos psicológicos también, porque otro ejemplo, La fuerza escondida es una novela que toma parte de la vida de Juana Zurduy, un proyecto histórico al que fui invitada, y si yo quería participar tenía que lograr el texto en 3 meses. Y fue como, no sé, me puse un tanque de oxígeno y me sumergí en el proyecto. Y porque quería estar y porque me parecía que estaba buenísimo escribir sobre Juana Zurduy y quería hacerlo. Y bueno, logré encontrar la voz y logré encontrar el modo de meter la ficción, pero fue intenso y quedé, como vos decías al principio, hecha pedacitos. Salí de ese proceso de escritura porque realmente sentí que había estado sumergida 3 meses en otra era y me costó un montón recuperarme. Cuando son historias que van
encontrando su forma y cuajando, y a veces lleva tiempo lograr ese primer borrador y después las correcciones son más rápidas, y a veces, ya te digo, no, se tarda y se tarda y se tarda. No tengo nada estandarizado, claro, es como, tampoco tengo tiempos estabilizados de escritura. O sea, hay semanas que no escribo nada, hay semanas que me enoja cuando me interrumpen, soy bastante desordenada. Y eso no ha cambiado, no es que con los años me pongo mejor, más como que Claro. no, pero sí, la otra vez me preguntaban, ¿viste? Armaron como una dicotomía entre textos que te salen de un tirón y textos que tienen varias sentadas. Y yo les decía, ya sea que salga de un tirón o salga de a poquito, la corrección, una y otra vez, la corrección de ese borrador es indispensable para mí. Un poco es como cuando descorchás algo con gas, ¿viste? El descorchar es, bueno, ya buenísimo, ya podemos eh, contar con algo, pero tiene que salir todo ese gas para poder disfrutar de la verdadera bebida, ¿no? De lo que queremos. La bebida esa es fruto de todo un proceso de elaboración, de presión, de ser envasada, de bla, 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 bla. Y un poco la escritura es eso. Sale primero algo que es importantísimo y sin lo cual no podemos empezar. Pero falta un montón todavía después. Estamos recién empezando. Claro. Camila, Ana, No, me quedo pensando en justo esto se que quedó. mencionaba Camila, Paula. ¿Me Camila, escucha no se ahora? escuchó. Ahora sí. Ahora sí. No, decía que me quedé pensando en esto de la música que tiene cada personaje o que tiene cada novela, y la manera también poética de narrar, ¿no? En El mar y la serpiente, y también en La chica pájaro, y en otras novelas más también. Lo que le quería preguntar a Paula es cómo interviene la puesta en página, ¿no? Porque hay veces que mismo la diagramación en página no es la de la prosa, y en qué momento o cómo hace para que tenga esa voz poética en el medio de una narración que muchas veces ocupa varias páginas, ¿no? Si bien a veces los capítulos son cortos, como mencionaba también Ana, es creo que difícil, ¿no? No sé, ahora Paula nos dirá cómo intervenir el discurrir narrativo para tomar una forma más poética con las palabras, en la página, ¿no? Y me dejo llevar. eh, Realmente me entrego a la escritura y me dejo llevar, y cuando estás escribiendo ahí es como si quedara mal. No sé cómo contarlo, pero la sensación en la página es que esa palabra al lado de la otra queda mal, está mal, suena mal, falta algo ahí. eh, pero es muy difícil, porque tiene eh, como pasa con cualquier música, o seguramente chicos y las chicas que bailan o que saben tocar algún instrumento musical, o incluso cuando haces algún deporte, hay un momento en donde te dejas llevar, ¿viste? Eh, Todo eso es como si fluyera a través de tu cuerpo. Y yo lo que trato ahí es de no juzgar, que salga lo que tenga que salir. Después ya habrá un momento para releer, para repensar, para ver si es posible, si no es posible. Pero no hay mucha racionalidad en eso, en el momento en que eso sale. Después algunos recursos se acentúan, otros se condensan. También a veces eso es parte del tiempo editorial, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en la edición del Mar y la Serpiente había algunos recursos que tomaban más fuerza cuando estaban focalizados en una escena.
Por ejemplo, la repetición de la frase de los desaparecidos. Yo había usado ese recurso en otros momentos de la novela, pero leyendo en conjunto con mis editores de esa novela, eh, nos dimos cuenta que era más fuerte si estaba concentrado en un lugar. Y lo mismo fue el análisis de los espacios en blanco. Hubo una relectura que yo hice que fue específicamente para ver dónde quedaban mejor esos espacios y dónde el personaje y la persona que iba a leer necesitaba parar un poco, tomar unas bocanadas de aire, no pensar en nada, concentrarse en el espacio blanco de la página, cerrar el libro, lo que quisiera hacer. Creo que hay dos momentos, uno en donde uno se deja llevar y esos recursos aparecen, y otro en donde después prestas atención y decís, ah, mira lo que me salió acá. En La chica pájaro, ponerle el uso de las cursivas mezcladas con la letra de regular, salió así, y después lo hablamos en la editorial, y bueno, yo argumenté y defendí, y quedó. Pero bueno, otras veces también desde otras lecturas aparecen otros recursos, eh, que ponele en El mar y la serpiente, el ella destacado en negrita es una idea editorial. Yo lo había puesto en otra tipografía. Eh, y bueno, en la editorial me dijeron que les parecía que destacaba más y quedaba como más fuerte, más condensada la emocionalidad si se ponía directamente en negritas en la misma tipografía. Eh, Así que me pareció que era un argumento también fuerte el que me decían, y dije, bueno, ok, que vaya con negritas, destaca un montón. Quizás lo mío era más sutil, pero está bien que destaque un montón, me gusta cómo queda, como esa vulnerabilidad de la niña huérfana, te diría, ¿no? Temiendo la orfandad. Entonces, bueno, era más fuerte de lo que yo creía, y lo proponía la editorial, qué mejor que eso, ¿no? Me encanta, Paula, porque mostrás que las cosas que aparecen finalmente en el libro, en el objeto, no son al azar, son todas pensadas, todas premeditadas, no son cuestiones que se le ocurre a alguien a lo loco, sino que hay una decisión para que aparezcan. Los chicos, Alejandra acá nos pone que los chicos y las chicas en el cole dicen que la historia de Mara Alma sucedió en realidad de lo bien escrita que está. Les encantó. Bueno, yo creo un poco en esto de la ficción alimentando la realidad y la realidad alimentando la ficción que genera, y me gusta eso de pensar, bueno, contarlo como si esto estuviera sucediendo a la vuelta de mi casa, ¿no? Eh, Tratar de que se lea como fruto de la época y de la sociedad en la que me toca vivir. Eh, entonces, sí, a veces bueno, lo que invento no parece inventado, pero porque condensa muchas historias ciertas, porque reúne, eh, digamos que la creatividad del azar está ahí, está en la escritura del borrador, ¿no? Porque ahí hay un cauce abierto para escribir lo que salga. Y ahí hay como una alerta que es, no tengo que juzgar lo que escribo, lo que salga. Eh, Me acuerdo, bueno, lo tengo presente porque cuando escribí La desobediente, que fue hace poco, la voz narradora es de un patriarca conservador, y me salían frases que yo decía, esto estoy escribiendo, y sí, eso estaba escrito, porque era este hombre el que lo estaba escribiendo, en realidad, ¿no? Eh, y la tarea era, bueno, que salga así, que no parar para decir lo voy a moderar que salga así. En todo caso, si esto llega a ser un libro, pasará sus relecturas y se charlará, se discutirá. Pero en el borrador está eso de que salga lo que tenga que salir. Ana, ¿vos querías que los chicos hicieran algunas preguntas? Ahora los chicos no están acá. Ok. Este, no,
Se me ocurren, bueno, entonces agrego dos preguntas. Una que iba a hacer de antes, que era, como me llama la atención también, la metáfora que usás con respecto a elementos de la naturaleza, ¿no? Como el mar, la serpiente, el árbol, el pájaro, ¿no? Como esa, impregnar más poesía, digamos, a la novela, ¿no? Como me parece muy interesante eso, preguntarle específicamente cómo se te ocurrió lo del árbol y lo del pájaro, la chica pájaro. Y con respecto a los chicos, que me preguntaba Carola, los chicos tuvieron una reacción, sobre todo los chicos, los varones, que no terminaban de creer que una persona, que un hombre, Maxi, ¿no? Pudiera perseguir tanto a una mujer, ¿no? Como no terminaban de creer, como que en algún punto les parecía un poco fantasioso, ¿no? Esto de perseguirla tanto. Y bueno, lo hablamos también con la maestra, con ellos, y decirles sí, que estas historias son, quizás no es una historia, suponíamos eso que acabas de decir, quizás no es la historia de una mujer, pero es la historia de muchas. Eh, Así que, nada, eso como un comentario. Pero como pregunta, más que nada lo del árbol y el pájaro. Bueno, es interesante esto que te decían los chicos porque ojalá significaría un cambio en sus cabezas, está genial que crezcan, ojalá crezcan y sigan pensando lo mismo y bueno, que sea otra masculinidad, ¿no? Como mamá de un varón estoy en eso, de criar también otro tipo de masculinidades que realmente les parezca atroz que un varón persiga así a una mujer y puedan de ser testigos o si algún amigo se obsesiona con alguien, poder frenar mucho antes de que esa relación sea violenta, ¿no? Me gusta que estén pensando eso los chicos, me gusta. Creo que en las dos novelas la cuestión de la persecución es protagonista, es otra protagonista, ¿no? En El mar y la serpiente no está en foco porque está en foco la niña, pero claramente la persecución a la familia eh, esto de la insistencia, ¿no? Porque primero la mamá eh, logra escapar, pero después la agarran. En La chica pájaro, Mara logra escapar y también la agarran, pero bueno, hay ahí una sociedad que intercede y que logra que Mara no sea una víctima más de un femicidio, digamos, logra frenar la escalada violenta. Creo que eso también es parte del crecimiento como sociedad, que a mí se me hayan ocurrido historias en donde las persecuciones se resuelven de manera distinta. Y respecto a los lazos con la naturaleza, te diría que también eso es parte de mi identidad. Yo creo en la humanidad como una especie más dentro del mundo animal. Eh, y bueno, esa manera de observar me parece que sale en todas partes. Y además también me parece que un mundo sin árboles es un mundo no viable. Eh, Como que eso también son digamos, pensamientos que tienen más que ver con quizás, no sé, te iba a decir con la formación en ciencias biológicas, pero la verdad que no. Creo que tienen que ver con la manera en que me criaron en la infancia eh, y, y en que siempre fui muy curiosa, tanto del mundo de las plantas como del mundo animal, y siempre tuve muy claro que era una más, digamos. Qué sé yo, no sé, me rodean, yo convivo con otras especies en mi casa, un montón de otras especies, y les dedico tiempo y están ahí y las observo y bueno, el otro día, no sé, demolieron, digo,
talaron un árbol en la esquina de mi casa y me paré ahí y empecé a hacer preguntas y como que me escandalizó. Hay cosas que no entiendo también, ¿no? Cuando es leído, yo tengo el concepto de plaza también como muy, como parte de la vida urbana. Cuando es leído esta novela en otras ciudades donde las plazas no son tan importantes como en las grandes urbes, o en otros países donde se le llama plaza a otra cosa, eh, toma relevancia evidentemente lo importante que fueron para mí durante toda la vida, hacerme esos tiempos para ir a la plaza, ¿no? Siendo chica, siendo joven, como ese estar rodeada de verde que en una gran ciudad como Buenos Aires, que es la ciudad donde yo vivo, solo lo puedes lograr yendo a una plaza. Y en la plaza he observado un montón de cosas. A lo largo de toda mi vida he visto un montonazo de cosas. Volviendo al mar y la serpiente, por ejemplo, en la búsqueda de la voz de la niña más pequeña, yo no tenía hijos en ese momento, no tenía tampoco sobrinos, sobrinas, no había niños pequeños alrededor de mí, y me iba a la plaza, me iba al arenero, y con un libro, y me hacía la que leía y en realidad no estaba leyendo nada, estaba mirando a los nenes chiquititos, a las nenas y a las personas con las que hablaban. Y esa experiencia fue buenísima, como experiencia para aprender a observar, pero sobre todo a escuchar también, ¿no? Los modos en que los chicos responden, el tiempo que necesitan para procesar la pregunta, cómo si les pedimos que nos respondan inmediatamente, no les estamos dando el tiempo que necesitan para pensar la respuesta. Eso fue como muy también, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Como mirá lo que tarda en responder, pero no es que no escuchó, es que necesita interiorizar la pregunta, pensar y responder. Y eso se me ocurrió como que el recurso literario podía ser como primero lo pienso y entonces después lo digo, ¿no? En el mar y la serpiente, hacer como ese juego de me dice, lo pienso, lo digo, que enlentece también el discurso de la niña pequeña, pero como que también nos mete en ese modo de sentir la naturaleza y de sentir lo que le va pasando. Absolutamente. Camila, ¿tenés alguna otra pregunta? No, me quedo pensando también el lugar que ocupa la plaza en la niña, que de vivir en el mar, ¿no? En el mar y la serpiente, es como que le falta todo, ¿no? Me parece que también se ven en el personaje. Y después, con respecto a la chica pájaro, quería comentar que también salió el tema de las cursivas, que se trabajó muchísimo en clase, y el curso también preguntando, ¿no? ¿Qué función cumple? ¿Por qué? Y cómo también esa tipografía los ayudó a darse cuenta de quién estaba hablando, no solamente por lo que decía, sino también por ese, como prestarle atención a algo que tal vez a primera vista no se ve, así que bueno, quería remarcar esto de la cursiva que recién mencionaba Paula, y había leído en una entrevista que te hicieron el tema de la puntuación y cómo trabajaste la puntuación con los editores. Así que también te quería preguntar sobre ese punto, ¿por qué la puntuación te pareció que era tan importante como para mantener el ritmo, la música de lo que venías charlando? La puntuación para mí es una herramienta poética más. Eso también lo fui aprendiendo a partir del mar y la serpiente y de ir reflexionando sobre cuáles son las herramientas con las que contamos a la hora de querer transmitir una historia, ¿no? Tenemos las palabras, tenemos los espacios en blanco y tenemos la puntuación. Y la tenemos que usar, primero te diría, bueno, leyendo y quizás desde la teoría saber para qué se usa, o sea, cuál es el signo convencional, para después poder subvertirlo y usarlo de manera
expresiva. Con La chica pájaro lo que pasó fue que yo quería que se leyera que Mara estaba mal, que Mara respiraba mal, que Mara no podía hablar, que cada palabra le costaba, que desconfiaba de quién la estaba escuchando, que todo eso, pero no lo quería explicar, quería que se notara. Entonces, bueno, ahí apareció la idea, que fue experimental, fue a ver si yo probara cortar todas las oraciones en un lugar donde no va. Eh, y bueno, empecé a probar, empecé a probar. Es una novela esa que yo trabajé también con una poeta, con Claudia Massine, entonces también ahí tuve una escuchadora de lujo, ¿no? Porque fue como ir a, cuando tenés un piano desafinado, ir a un afinador y que te empiece a tocar y diga, no, acá esto no suena, acá. Entonces hicimos todo un trabajo súper, súper detallado con la novela. Y en el caso del mar y la serpiente, ahí hay más exploración, te diría, porque bueno, al ser la primera novela, eh, la escucha, digamos, era la de mi maestra de aquel momento de taller literario, Susana Casenave, que también hicimos juntas una lectura en voz alta y también me marcaba con la diferente potencia que tiene, por ejemplo, un punto final, o las diferentes... el efecto distinto que puede ser no poner una coma donde se espera que esté o viceversa. Empezar desde el comienzo, empecé a darme cuenta del poder de la puntuación, pero digamos que en La chica pájaro fue donde explotó eso, ¿no? Donde apareció la historia donde ese recurso podía ser de verdad aprovechado al máximo. Y después seguí explorando eso, porque en Lo que guarda un caracol también trabajé muchísimo el texto a partir de cómo está puntuado, incluso a la editora, a la correctora de estilo le mandé una hoja diciendo, este personaje habla así, este personaje habla así, a este personaje no le pidas un punto porque no. Entonces, bueno, ella fue un lindo intercambio, digamos, con las correctoras de estilo para que entendieran el uso. Y después también me ha pasado muchos encuentros en escuelas y con lectores y lectoras que como que me dicen, por ejemplo, no entendía bien lo que era punto y coma hasta que empecé a darme cuenta que eran como, desde la música también, ¿no? Como que era, no sé, ahora ya no me acuerdo de la notación musical porque era una persona que, un chico que sabía música, entonces me hizo todo como un paralelo entre las notas, los silencios, las pausas. eh, y sí, es un poco eso, jugar también a que el discurso escrito tiene su música, eh, porque la lectura también es música y no solo cuando se trata de la poética, ¿no? También todo relato que lees tiene una música, si te detenés a escucharla. Y ahí la puntuación, bueno, eh, fíjate que en el discurso científico, por ejemplo, la anotación es muy escueta y es pausa, punto, vamos a otra cosa, pausa, punto, punto, vamos a otra cosa, vamos. Entonces, bueno, el discurso de la comunicación pública de las ciencias, de lo que se trata es como de ir modulando eso, ¿no? De hacer las pausas para que la persona que está aprendiendo o se está enterando recién de algo, eh, tenga ese tiempo para decir, como, ir como incorporando. En la comunicación científica interna, cuando escribís un texto para colegas, así, bueno, das por supuesto un montón de cosas, entonces la puntuación ahí es como la estándar, la establecida, la que te permite avanzar en el texto y en la lectura. Eh, las comas, los puntos y comas, los puntos, pero todo como muy correcto. En cambio, cuando querés expresar otras cosas, bueno, ahí es, es una herramienta más la puntuación. Eh, Te consulto sobre La chica pájaro también. Vos antes decías sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Esto
que te contaba yo que decían los chicos, que no lo podían creer. En relación a eso, se me ocurría, cuando la leí, y hablando con la maestra, ¿no? Como se me ocurría cómo había aparecido el personaje de Darío, ¿no? Si fue un personaje que vos pensaste desde el principio en la chica pájaro, o sentiste la necesidad de que apareciera otro tipo de hombre. Eh, Nada, eso en particular, y si pensaste, si esa novela fue a pedido de alguien o fue una motivación tuya, hablar sobre los temas que hablas ahí, bueno, sobre la violencia de género. Y por último, si pensaste algún otro final de la novela. No fue pedido de nadie, fue una novela que bueno, fue... te diría a partir del 2011, por ahí empezó a aparecer y como una inquietud, también se empezaron a revelar más femicidios en los medios masivos de comunicación, que antes estaban velados, empezó a haber como ¿cómo te diría? Bueno, una presencia más fuerte de mujeres como Mariana Carvajal, como Eva Giberti, que ya venían trabajando hace décadas. Eva Giberti venía hace décadas trabajando esto y otras feministas, no sé, en Mafia, bueno, un montón de mujeres que venían trabajando en cuestiones de violencia, justamente a partir de la violencia por el terrorismo de Estado, ¿no? Eh, Creo que las consecuencias de la dictadura las seguimos viviendo y se expresan en estas violencias, en este modo de criar a nuestros hijos y a nuestras hijas, que bueno, lentamente va cambiando, pero eh, la violencia vivida por la sociedad toda durante los 8 años de dictadura es muy profunda, cómo caló esa violencia. Entonces, repercute, creo yo, hasta el día de hoy y probablemente siga. Eh, eh, Aparte, se dan como lo que veo, por lo que he leído y por lo que he discutido, como movimientos cíclicos de exacerbación de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cortamos esos ciclos? Eh, la presencia de nuevas masculinidades en las historias también surgió, no fue pensada. Evidentemente necesitaba yo, así como necesitaba que hubiera una figura materna distinta a la de la madre rota que no puede salir del círculo de violencia, necesitaba también que apareciera un hombre dispuesto a esperar, eh, que compensara un poco las otras dos figuras masculinas que son súper violentas. Eh, Es una novela como acompaña a Mara, o sea, la escritura acompaña a Mara tan cerquita que le puede sentir la respiración. Es una novela en donde no están atendidas las ambigüedades, porque el personaje principal no las puede ver, ¿no? Pero en mi reflexión estaba, ¿no? Eso, es una novela que dejó todo eso afuera, que como sociedad es el tema de la ambigüedad dentro de la violencia, reconocernos todos violentos y violentas, es la única manera de empezar a desnaturalizar la violencia. Y en esas ambigüedades empecé a trabajar en Lo que guarda un caracol y bueno, y seguí trabajando en La desobediente, como que la escritura de la novela también a mí me hizo ver diferente a la sociedad en la que vivo y me hizo darme cuenta de cuán profundas y cuán filosas son esas microviolencias naturalizadas, ¿no? Que alimentan el comportamiento ambiguo de la sociedad, porque vos podés estar defendiendo la ampliación de derechos para las mujeres y las disidencias sexuales, qué sé yo, pero en tu casa llegar y como estás nerviosa gritarle a tus hijos y no darte cuenta que eso también es una violencia.
y que todas, o sea, reflexionar sobre todas para poder ir desnaturalizándolas una a una y combatiéndolas una a una. No sé si te contesté las preguntas, pero la pregunta me llevó a pensar en esto de lo importante que es detectar que en un grupo quizás hay una violencia expresa que es la que vos ves claramente y contra la que luchas. Pero por detrás de esa hay un montón de microviolencias que tenemos que desarmar para que esa nunca pueda llegar a ser tan, tan filosa, tan punzante. Te agradezco muchísimo, Paula. Estamos ya sobre la hora, pasaditas un poco. Eh, Quiero agradecerte nuevamente en nombre del Plan de Lectura de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecerle a Camila, muchísimas gracias. A Silvia, que está por allá atrás, y a Ana Bárbara por haber hecho la entrevista. Estuvo súper interesante. Esta entrevista va a quedar grabada y la vamos a transmitir en la semana del 4 al 7 de octubre por los canales de Educación BA para que la puedan volver a ver. Y de vuelta, muchísimas gracias, Paula. Súper, súper interesante todo. Creo que nos quedamos con un montón de preguntas para seguir haciendo, pero ya hay que dejar que las escuelas sigan con sus tareas. Bueno, gracias a ustedes y yo quiero, como reflexión y para que sigan conversando, nosotros tenemos ya tenemos ya 38 años de democracia. Entonces hay muchos chicos, muchas miles, cientos de miles de personas nacidas en democracia. De hecho, los jóvenes son 13 millones de nuestra población. Tenemos que tratar de transmitirles que la democracia se conquista día a día, que no es algo que una vez que se ganó no se pierde. La democracia hay que sostenerla con el ejercicio democrático de la vida, que esto es dar lugar a los debates, dar lugar al pensar distinto y a la escucha, hacer el ejercicio también de ser flexible con el propio pensamiento y de ver las realidades históricas desde la mayor cantidad de ángulos posibles para tomar una decisión propia, porque cuando tomas una decisión propia, que no te la dice nadie, sino que la ganás vos, esa decisión, es cuando realmente se asienta en vos la conducta a seguir. Y con todas sus falencias, la democracia es el mejor sistema para la convivencia de una sociedad. Entonces, me parece que nuestra responsabilidad es transmitir los valores de la democracia, pero sobre todo ejercer la democracia día a día, ¿no? Porque no es que es algo que se gana y no se pierde, es frágil. Muchísimas gracias, Paula. Nos quedamos pensando en eso y nos despedimos hasta una nueva entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias Paula y gracias a Segundo Tercera que participó escuchando. Un saludo a todos y todas. Muchas gracias a todos.